Buenas, nosotros somos el equipo número 2. Vamos a hablar sobre la antena Yagi. El grupo está compuesto por José Antonio Ramírez, Anaís Molino Rini Rivero y mi persona, Dairi Salcedo. Yo voy a hablarles sobre los conceptos y las generalidades de la antena Yagi. Esta invención de avanzada a las antenas convencionales es una antena direccional que mediante una estructura simple de dipolo combinado con elementos parásitos conocidos como reflector y director, se obtiene una antena sencilla y de muy alto rendimiento. Fue inventada por el Dr. Yagi en la Universidad Imperial de Tohoku y su ayudante, el Dr. Uda. La invención del Dr. Yagi, patentada en 1926, no fue usada en Japón en un principio, ya que la idea era para utilizarse en la guerra como arma radiactiva. Los resultados no fueron buenos para Yagi y abandonó el proyecto. Sin embargo, en Europa y Norteamérica se incorporó a la producción comercial de los sistemas de difusión. El uso de esta antena en Japón comenzó a utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial como antena para radar. El diagrama direccional requerido puede obtenerse con un número diferente de dipolos, de diferentes distancias entre ellos, diferentes ajustes de los mismos. La longitud de los elementos y su separación son muy críticas, perteneciéndose a variaciones de longitud de 1 a 5% de separación. La longitud del reflector es aproximadamente 5% mayor que el dipolo y este 5% mayor que el director. En ocasiones se tiende a aumentar el tamaño del reflector y se reduce el tamaño de los directores. Aumenta así el ancho de banda y la antena y si el reflector es menor que el dipolo, este es menor que los directores. El efecto será totalmente dañino y anula el comportamiento de la misma. El dipolo no se cuenta como elemento en este factor. Este es el factor imprescindible y se da por entendido su existencia. Buenas, voy a hablar sobre la configuración típica de las antenas Yagi-Uda. La antena Yagi-Uda fue desarrollada por los doctores Yagi y Uda en 1926. Se puede llamar simplemente Yagi. Es una de las antenas más utilizadas para la recepción de televisión en el rango de frecuencia VHF y UHF y la frecuencia de FM. Por ser de bajo costo, alta ganancia y fácil construcción, se busca mucho diseñar este tipo de antenas. Comencemos con la configuración. La antena consiste en un dipolo de media onda alimentado por su centro y se dice que este es el elemento activo, ya que el dipolo es el que recibe la energía del generador, transmisor o proveedor de la energía, ya que la antena puede actuar como un receptor. También están varios dipolos cortocircuitados o abiertos, que son los elementos parásitos, ya que estos se alimentan del dipolo que los energiza, dispuestos en un mismo plano sobre un soporte común y están paralelos entre sí. De los elementos parásitos, uno es más largo que el dipolo de alimentación y este es alrededor aproximadamente 5% más largo que el dipolo legado de alimentación. Este recibe el nombre de reflector. Los demás elementos parásitos son más pequeños en cuanto a longitud del dipolo de alimentación. Estos reciben el nombre de directores y son aproximadamente 5% más cortos que dicho dipolo. Como podemos observar en la imagen de arriba, se observa un elemento excitado que es un dipolo abierto de media onda y los elementos parásitos se observa que hay dos directores en la parte frontal y un reflector en la parte posterior al elemento excitado. El campo radiado por la antena Yagi está constituido por las corrientes inducidas en los elementos parásitos de la antena, el cual tendrá dirección máxima de ganancia en la dirección de los directores, siempre y cuando la separación entre los elementos sea la apropiada, generalmente 0.5 lambda a 0.25 lambda. Voy a relatarles unos parámetros y consideraciones de diseño de la antena Yagi. La antena Yagi más sencilla que se puede construir es la formada por un reflector, un dipolo de media onda y un director, la cual puede alcanzar una directividad de alrededor de 9 decibeles. Directividades mayores del orden de 12 dB pueden ser alcanzadas si se incrementa el número de elementos.
El ancho de banda de la antena es del orden del 2%, siendo esta su principal desventaja, es decir, posee con su configuración de dipolo abierto un ancho de banda menos que si tuviera un dipolo plegado. La consideración de diseño a describir es una propuesta por unos doctores llamados Stutzman y Tyler. Esta consideración consiste en lo siguiente: las características de diseño de la antena Yagi se acostumbran a obtenerlas mediante métodos numéricos o métodos gráficos. Existe una tabla de varias antenas Yagi con sus características propuestas de diseño de Stutzman y Tyler en su texto en la página 226 a la 1881, mediante el método de los momentos. Este es la base de sus diseños, el método de los momentos, de donde se observa que la impedancia de entrada de las antenas diseñadas con un dipolo de media onda simple presenta una resistencia de entrada mucho menor a 73 ohms, y en la consecuencia son adaptables a líneas de transmisión a utilizar arreglos Yagi o una sola antena dipolo doblado como elemento activo, el cual tiene una resistencia de radiación de aproximadamente 300 ohms y además tiene una particularidad de presentar un ancho de banda mayor. Como podemos observar en la tabla de arriba, se procede al diseño. ¿Cómo se procede? Se selecciona la ganancia de la antena y con esto el número de elementos que llevará. Luego con esto se ve cuál será la separación entre directores, así como la separación del último director con el dipolo, y así la separación con el dipolo y el reflector y la longitud del reflector y del dipolo. También podemos ver cuáles son los niveles en dB del plano H y del plano E, lo cual describe a la onda transversal en su campo eléctrico y su campo magnético. Esta es la tabla de diseños de Stutzman y Tyler. Las aplicaciones más frecuentes de las antenas Yagi-Uda tienen en la recepción de bajas frecuencias de TV en VHF, que es el rango de frecuencias 54 a 88 MHz, en las bandas FM 88 a 108 MHz, que esta también es considerada como banda de radioaficionados, y con respecto a esto se pueden utilizar antenas Yagi de 3 elementos. Las de 5 y 6 elementos radican sus aplicaciones en las bandas de TV de alta frecuencia, en VHF 174 a 216 MHz, y la de 10 a 12 elementos en la banda de TV en UHF 470 a 890 MHz. Voy a hablar sobre la característica de la antena Yagi-Uda. Este tipo de antenas poseen una característica de radiación que son usualmente de interés de una antena Yagi-Uda. ¿Cuáles son? Impedancia de entrada, eficiencia de la direccionalidad, su ancho de banda y el nivel del lóbulo lateral. En la parte de la impedancia de entrada, tenemos una impedancia de entrada, su característica principal es que posee 300 ohms de impedancia de entrada. ¿Debido a qué? Al dipolo doblado, como un elemento activo, por lo que es necesario el uso de simetrizadores para poder conectar los cables coaxiales de 50 a 75 ohmios. Podríamos utilizar un balón como acoplador. En la parte de la eficiencia de la direccionalidad, su característica está relacionada en la parte de direccionalidad delante-atrás, entre 5 decibeles a 15 decibeles. Este parámetro suele mejorar en la ayuda de los reflectores del dieléctrico. Su ancho de banda. El elemento activo suele ser un dipolo doblado resonante, un objeto de aumentar el ancho de banda. Esto ayuda, el dipolo aumenta mucho el ancho de banda, dependiendo del dipolo va a tener un ancho de banda alto. El nivel del lóbulo lateral. El nivel del lóbulo lateral principal, tenemos uno principal, también tenemos el secundario. Entre ellos está de 5 a 10 decibeles, sin embargo, este parámetro no es crítico en las aplicaciones habituales de esta antena. Como podemos observar, aquí tenemos el diagrama de la radiación de una antena Yagi-Uda. Podemos ver que el lóbulo principal es el mayor. Vemos que el lóbulo, la parte de la radiación principal de la antena, emite la mayor cantidad de radiación. Es la parte delantera.
la parte posterior o la parte de atrás es un lóbulo más pequeño de radiación mínima y tenemos los lóbulos laterales que podrían ser los lóbulos secundarios. Este es un patrón de radiación de la antena o su funcionamiento como radia ella. Por otra parte, tenemos el patrón de radiación según su diseño. El diseño va a depender de cómo los elementos los fusionemos. En la primera parte tenemos un reflector y el activo. El activo, digamos que es el dipolo, nos va a formar ese patrón de radiación para ese tipo de diseño con reflector y dipolo. En el segundo tenemos un dipolo con elementos parásitos. Como ya vimos, que los elementos parásitos son los reflectores que ayudan a la direccionabilidad de la señal. Vemos que con el elemento parásito hay una direccionabilidad más del patrón de radiación. Y por último tenemos el activo con otros directores. Vemos que el activo hace que el director expanda un poco más la señal de radiación. Por otra parte, tenemos que hablar sobre la ganancia de la antena. La ganancia de la antena es relativa al dipolo de media onda, entre 5 decibeles y 18 decibeles. Esta ganancia, expresada en decibeles, es del orden de la magnitud del número de elementos, hasta un máximo de 20. Puede demostrarse que la fase de la corriente en los elementos parásitos cumple la condición de Hansen-Wooddyer, con lo que la directividad es óptima. Continuando con lo que son las antenas Yagi, encontramos lo que es el dipolo doblado, el cual es un dipolo cuyos brazos han sido doblados por la mitad y plegados sobre sí mismos. En este se tienen en cuenta las siguientes dimensiones. L, que es nuestra longitud de resonancia del dipolo, H, que es la distancia de centro a centro de los conductores, el cual tiene un valor de 9.7 sobre su frecuencia. S, que es la separación en el punto de alimentación, con 3.3 sobre su frecuencia. B, que es la distancia entre un terminal de alimentación y el centro de codo, con 65 sobre su frecuencia. Y C, que es 2 veces la distancia entre el terminal de alimentación y la separación en el punto de alimentación. Dentro de este encontramos lo que es el elemento parásito. Con un diseño adecuado de estos elementos pueden encontrarse diagramas de radiación de tipo longitudinal bastante directos. El caso más simple de agrupación con elementos parásitos es el que está formado por un dipolo activo y uno parásito. Es decir, si el dipolo activo es de media onda, pueden obtenerse 3 tipos de diagramas de la agrupación según sea la longitud del dipolo. También encontramos lo que es el elemento parásito. Con un diseño adecuado de estos elementos, pueden encontrarse diagramas de radiación de tipo longitudinal bastante directos. El caso más simple de agrupación con elementos parásitos es el que está formado por un dipolo activo y uno parásito. Si el dipolo activo es de media onda, pueden obtenerse 3 tipos como se presenta. El primero es según sea la longitud del dipolo parásito, puede ser ligeramente superior, otro puede ser igual y el otro puede ser ligeramente inferior a la del activo. Esto se genera cuando el elemento reflector es igual al elemento activo en longitud. Un parásito puede ser reflector y director. Un elemento parásito puede ser reflector y director. También se dice que refleja lo mismo que tenga el elemento activo. Este se genera por el elemento reflector, que es igual al elemento activo en longitud. Y en cuanto a lo que refleja, puede obtener mayor ganancia, como se muestra en la figura. Dentro de las características tenemos que presenta una ganancia relativa al dipolo en media onda entre 5 dB y 18 dB. La fase de las corrientes en los elementos parásitos cumple la condición de Hansen, con lo que la directividad es óptima. Dentro de su impedancia de entrada debe ser de unos 300 ohmios.
debido a la utilización de un dipolo doblado como elemento activo, por lo que es necesario el uso de simetrizadores para poder conectarla a cables coaxiales de 50 y 75 ohmios. Presenta un ancho de banda relativamente grande, utiliza elementos parásitos, refuerzan lo que es la radiación y la recepción. Aparte de esto, se usa en aplicaciones de radiodifusión de televisión, estaciones de radio aficionadas y radioenlace. Dentro del funcionamiento de estas antenas, tenemos que las corrientes inducidas en estos elementos irradian también campos electromagnéticos que inducen corriente a los demás. La corriente que circula en cada uno de los elementos es el resultado de la interacción entre todos los elementos. Si bien mencionado, dentro de las antenas tenemos lo que son las antenas Yagi de 4 elementos y de 6 elementos. La de 4 elementos está calculada alrededor de 146 MHz, donde su ajuste del gamma es un pedazo de tubo cuadrado que soporta estos elementos. Este puede ser de 1 pulgada. Y dentro de la antena Yagi de 6 elementos, decimos que es un modelo de antena por la banda UHF o 70 centímetros. Con ella se logra comunicar desde una estación fija con otro móvil. También se usa como conector con estaciones vía satélite usando un rotor, y es la que tiene mayor ancho de banda entre las dos. También posee un patrón de radiación y una ganancia. Conclusiones. Las principales características de la antena Yagi-Uda son las siguientes. Su ganancia es relativa al dipolo en lambda medio, entre 5 dB y 18 dB. Esta ganancia expresada en decibelios es del orden de la magnitud del número de los elementos, hasta un máximo de 20. Puede demostrarse que la fase de corrientes en los elementos parásitos cumplen la condición de Hansen, con lo que la directividad es óptima. Impedancia de entrada de 300 ohmios, debido a la utilización de un dipolo doblado como elemento activo, por lo que es necesario el uso de simetrizadores para conectarlas a los cables coaxiales de 50 y 75 ohmios. Presenta un ancho de banda relativamente grande. Eso es lo que yo... Gracias.